Muy buenas tardes, apreciados asistentes a esta primera charla del día de hoy, 29 de mayo. Es un privilegio participar en la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, especialmente para hablar de los grandes retos de la ingeniería del hábitat en nuestro país. Este tema, infraestructura del transporte, resulta de mucho interés para cualquier país, independientemente de sus condiciones de desarrollo socioeconómico. Este tema siempre va a constituir uno de los retos grandes de la ingeniería. En forma sucinta, se desarrollará y se caracterizará la infraestructura de transporte. Destacaremos su importancia para el desarrollo y la integración social y en la actividad económica. Hablaremos acerca de las condiciones actuales de la infraestructura de transporte en Venezuela y la cuantificaremos mediante indicadores de uso mundial, abriendo así la discusión para plantear los requerimientos y retos con miras hacia el futuro. Quedaremos en deuda, ya que este tema resulta inabarcable en una charla. La infraestructura de transporte es aquella que proporciona la logística y facilita el traslado de personas, servicios y bienes. Se conforma por vías, terminales, patios, talleres, depósitos, estacionamientos y también contemplan áreas logísticas y de servicio. Estas últimas muchas veces integradas a otras de las componentes del sistema y comúnmente dentro de los terminales. A los espacios dispuestos para el movimiento de personas, servicios y bienes se le llama vía de transporte. Existen gran diversidad de vías de transporte. Las principales son las vías terrestres, subdivididas a su vez entre vías carreteras y vías férreas, las vías aéreas, las vías marítimas, los canales, ductos y cables. La red de transmisión de energía eléctrica constituye vías de transporte. Por otra parte, el vehículo que permite el movimiento de personas o de bienes se le llama vehículo de transporte. Entre los vehículos se incluyen los motorizados, los no motorizados, tracción a sangre, y hay casos como por ejemplo en los canales, los ductos y los cables, donde generalmente no existe vehículo de transporte. Las vías terrestres, que son las carreteras o las férreas, obedecen a trazos geométricos específicos exactos. El sistema carretero es el más flexible y le sigue luego el sistema ferroviario. La flexibilidad de un sistema de transporte representa la mayor densidad de puntos en la red vial, lo que implica mayor acercamiento a los sitios de origen y destino. Mediante las vías carreteras se logra realizar lo que se llama transporte puerta a puerta. Las vías aéreas y las vías marítimas no se limitan a una infraestructura vial fija, aunque tienen zonas obligatorias como son los terminales, aeródromos o puertos. De manera que la vía no obedece a un trazo geométrico exacto ni preciso, aunque sí tienen rutas que suelen fijarse con base en la seguridad y la eficacia. Salvo algunas redes locales, principalmente usadas con fines turísticos, como por ejemplo lo son las rutas para viajar a Los Cayos en el Parque Nacional Morrocoy, el sistema aéreo suele ser el tercero en cuanto a flexibilidad, seguido por el sistema marítimo. Los terminales de transporte son lugares de origen y destino dentro de una red vial determinada. Tal como se dijo, la red carretera es mucho más densa que las otras redes, las cuales generalmente se interconectan con esta. Cualquier estación de tren constituye un terminal ferroviario. Un aeródromo es un terminal preparado para el aterrizaje, despeje y movimiento en tierra de las aeronaves. Y un aeropuerto es un aeródromo que tiene actividad comercial regular. Los puertos son terminales en cuerpos de agua resguardados del viento, preparados para que las embarcaciones realicen maniobras de fondeo, atraque, estadía, desatraque y operaciones para transferencia de carga y o embarque y desembarque de pasajeros. El objetivo principal es organizar el transporte y comercio de productos con otras regiones terrestres.
La transferencia de carga se puede hacer con tierra, mediante depósitos internos en el terminal, o con transbordos a otras embarcaciones, o a gandolas o a trenes. Hay puertos que son especializados para recibir, mediante oleoductos, petróleo para ser embarcados y completar así el transporte vía marítima. Una refinería es también un terminal que recibe petróleo. Así también lo es una subestación eléctrica. El mantenimiento y las zonas de estacionamiento son imprescindibles para el funcionamiento de los sistemas de transporte. Aquí se está mostrando una panorámica tomada en el año 1983 de los patios y talleres dentro del metro de Caracas, ubicado en Propatria. Los patios, talleres, estacionamientos y las estaciones de suministro son también parte integral del sistema de transporte, junto con las vías y los terminales o intercambiadores. Por supuesto que al hablar de mantenimiento se contempla cada una de estas componentes, incluyendo también a los vehículos de transporte. El mantenimiento vial es el más visible para los usuarios e impacta significativamente en la eficacia y seguridad del sistema. Lamentablemente su estudio es poco fomentado en las carreras de ingeniería de nuestro país. Aunque quiero destacar que en la Universidad Central de Venezuela, entre los posgrados del Departamento de Ingeniería Vial, tenemos un interesante programa de posgrado en mantenimiento vial. Hasta el momento hemos hablado de las definiciones generales acerca de la infraestructura de transporte, sobre su clasificación de los distintos modos y las principales componentes de la red vial. A continuación, vamos a aplicar con pocas palabras la importancia de la infraestructura de transporte. Las afirmaciones que expresaremos a continuación tienen sustento en diversas investigaciones acerca del desarrollo social y el progreso de las naciones, varias de las cuales consideraron a la infraestructura como un factor preponderante, y todas referenciadas en el material de apoyo que aparece disponible en las plataformas respectivas para los alumnos que ya se inscribieron, y es también de muy fácil acceso para todos los interesados. La infraestructura en general es fundamento de la actividad económica y de la modernización de un país, y también es fundamental para el desarrollo e integración social. Son primordiales las infraestructuras de vivienda, para salud, educación, para proveer y distribuir los servicios de energía, servicios sanitarios, de suministro de agua potable y otros, y por supuesto, sin olvidar la infraestructura de transporte. Unas retroalimentan a otras y en general todas tienen dependencias entre sí. A manera de ejemplo, supongamos que hay un lugar donde el Estado o bien algún emprendedor quiere aprovechar alguna ventaja del sitio, por ejemplo la existencia de una materia prima determinada, y crear una industria respectiva. Es probable que se requieran algunos materiales o equipos que podrían provenir de otros países o de otras regiones del país, por lo que debe haber infraestructura de transporte, como por ejemplo puertos para recibir las importaciones y la infraestructura para llevar los materiales y equipos hasta el sitio. Seguramente se necesitará de distintos niveles de mano de obra para todas las fases. Aquí entra la educación y la formación. Después de una concepción inicial, hará falta la fase de ingeniería, que contempla la fase conceptual, el diseño y la construcción. Y luego, la puesta en servicio, la operación, el mantenimiento y la comercialización. Por cierto, no siempre se dispone de toda la mano de obra calificada en el sitio. Esa industria puede convertirse en un foco de empleo en el sitio y en la región. Se requerirá de energía y otros servicios para poder operar. Si no hay disponibilidad de energía eléctrica y agua, seguramente tampoco habrá industria. Ahora bien, si ya todo está disponible, es necesaria la infraestructura de transporte que permita distribuir el producto hasta el consumidor final. Si la infraestructura general o parte de esta no está desarrollada o simplemente es ineficiente, entonces el desarrollo
de esa industria sigue siendo posible, pero con muy altos costos, lo que lo hace poco competitiva, o simplemente se traduce en costos muy elevados para el consumidor final. Esta situación se convierte en retardador de nuevos emprendimientos por efecto de la baja rentabilidad. Ese ejemplo puntual se multiplica por miles para representar las iniciativas de desarrollo dentro de un país. La infraestructura en general, y especialmente la de transporte, coadyuvan el crecimiento de la producción, el comercio y la población, siendo esto una clave para el desarrollo. La accesibilidad y la reducción de costos en la movilidad de bienes, servicios y personas son imprescindibles para el desarrollo económico y para la integración social de un país. La infraestructura de transporte constituye eje del desarrollo e integración de la estructura económica y territorial y es el mecanismo de articulación de la economía nacional con la mundial. La expansión de la revolución industrial en los Estados Unidos de Norteamérica fue impulsada precisamente por las grandes innovaciones en la tecnología del transporte durante el siglo XIX. Así también, el desarrollo territorial y la primera ola de urbanización se fue realizando en concordancia con los recorridos físicos del ferrocarril, cuyo surgimiento conllevó la integración de los mercados y la convergencia de los precios de la producción agropecuaria y manufacturera. Entre 1862 y 1867 se construyó el primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos de Norteamérica, uniendo la costa este con la costa del Pacífico en California. 6 meses tardaba el viaje antes, mediante las viejas caravanas de galera, lo que se redujo luego a 1 semana. Este ferrocarril fue considerado la mayor hazaña tecnológica estadounidense del siglo XIX. Constituyó fuente vital para la industria y el comercio y el acelerado desarrollo de la población del oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Los avances tecnológicos han logrado modernizar gradualmente la infraestructura de transporte, haciéndola más eficiente y reduciendo los costos de los servicios de transporte. La globalización comercial se abrió paso con base en la reducción en los costos producida por la navegación a vapor, la tecnología de refrigeración y luego el motor jet en el transporte aéreo y el surgimiento del container en el comercio marítimo. Aquí se muestran datos contundentes presentados por José Juan Romero en el año 2009. Los fletes ferroviarios y los carreteros se redujeron en 50 y 40% respectivamente desde el año 1970. Las tarifas por transporte de carga aérea se han reducido hasta un 96% en los últimos 60 años y el flete marítimo de graneles alcanzan aproximadamente la mitad de sus niveles del año 1960. La conectividad física y la fluidez de la información constituyen un basamento imprescindible para la expansión del comercio, la especialización de la producción y la inclusión social. A través de ejemplos históricos se ha demostrado que la facilidad de interconexión genera procesos de inclusión social y promueve la generación de oportunidades laborales y mejoras económicas. Pero hay aspectos negativos que se deben destacar. El caso histórico presentado del gran ferrocarril transcontinental del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica también aceleró la caída de la gran cultura india de las grandes llanuras. En esta época moderna hay 3 aspectos negativos importantes, y estos son los siguientes. Los efectos sobre el ambiente, especialmente los producidos por el consumo de energía contaminante, los accidentes de tránsito, que es la 7ª principal causa de muerte a nivel mundial y la primera entre los jóvenes. Y tercero, los elevados costos de construcción, mantenimiento y operación de estos sistemas. Recomiendo que busquen información acerca del sistema llamado
comodal implementado y en constante renovación en la Comunidad Económica Europea, el cual consiste en el diseño de políticas públicas que contemplan la eficiencia económica, sostenibilidad ambiental, reducción de accidentes y la accesibilidad social, bajo un enfoque integrado de la infraestructura y modos de transporte. Por supuesto que la infraestructura de transporte siempre implica grandes retos de la ingeniería y la construcción. Un tramo de autopista contempla movimientos de tierra mediante cortes, rellenos con materiales del sitio o provenientes de otros lugares, botes de material de desecho o disposición controlada de materiales de las excavaciones, taludes y terraplenes que podrían presentar alturas significativas, acondicionamiento y o estabilización de la subrasante, obras de contención o de estabilización, obras de drenaje longitudinal, transversal y subdrenajes, la estructura del pavimento con la subbase, base y las carpetas asfálticas, pudiendo contemplar el empleo de geomembranas, puentes y posiblemente grandes viaductos y túneles, iluminación, demarcación y señalización, distribuidores de tránsito para la conexión con otras vías o para el acceso, intervenciones en sectores poblados con expropiaciones y con efectos socioculturales. La ingeniería debe garantizar que la vía cumpla su función, con los niveles de estabilidad de las obras y la seguridad y el confort establecidos por las normas, con el menor costo posible para la construcción y para el mantenimiento y la operación, con criterio de sustentabilidad económica y ambiental, que sea económicamente factible. Los costos y tiempos de ejecución deben optimizarse y adaptarse a las tecnologías disponibles, y hay una larga lista de etcéteras con base en aspectos legales, económicos y de controles y directrices para el diseño y la construcción. Una idea de los costos asociados a la construcción hasta puesta en servicio de las vías terrestres es la siguiente. Una autopista podría costar entre 10 a 50 millones de dólares por kilómetro, en función de la existencia o no de grandes estructuras tipo viaductos y túneles. El sistema tipo metro puede costar entre 100 y 150 millones de dólares por kilómetro. Las vías de alta velocidad española, en 3.000 kilómetros construidos, presentan un promedio de 18 millones por kilómetro. Y queremos llamar la atención de algunas ampliaciones requeridas en el metro de Nueva York, aún en proceso, con costos exorbitantes que podría estar por encima de los 300 millones de dólares por kilómetro. Con esta conclusión cerramos la primera parte de esta charla. Una infraestructura de transporte moderna, sustentable, multimodal, integrada, de alta densidad y competitiva en costos, se transforma en ventajas en cuanto a integración territorial, productividad, empleo, promoción humana y crecimiento económico. A continuación pasaremos a hablar, a través de indicadores, de cómo está la infraestructura de transporte en Venezuela, iniciando con unas breves notas históricas. A finales del siglo XIX, estaban ocurriendo grandes innovaciones en la tecnología industrial y del transporte norteamericano y también en Europa, mientras Venezuela podía considerarse incomunicada, muy poco institucionalizada y no integrada desde el punto de vista territorial. Según señala Cilento, año 2021, el siglo XX puede ser considerado el siglo de la construcción de Venezuela. Según datos aportados por Morales en el año 2010, se estima que para el año 1960 Venezuela contaba con 25.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 3 puertos marítimos potenciados, sistemas de aeropuerto en las capitales importantes. Luego,
el sistema de transporte se transformó significativamente hasta el año 1980, cuando Venezuela contaba con 90.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 4 puertos marítimos modernizados y 3 puertos fluviales, además de puertos petroleros, 3 aeropuertos internacionales y otros menores en ciudades mayores y campo. A finales del siglo XIX, desde el año 1870 hasta el año 1888, fue el período de la hegemonía guzmancista, llamado así por la hegemonía que Antonio Guzmán Blanco, nombrado el ilustre americano, gobernó por 14 años, separados en 3 períodos, mientras que en los otros cortos períodos interrumpidos hubo 4 presidentes, todos partidarios del guzmancismo. Su cercanía con Francia, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica le hizo intentar implementar el modelo modernizador del transporte, y en aquella época, antes del auge petrolero, se decidió por la construcción de ferrocarriles mediante contratos de concesiones. Se suscribieron 49 contratos de concesiones, de los cuales solamente 12 terminaron con sus tramos completos y operativos. Entre 1883 y 1899 se inauguraron 808 kilómetros de vías férreas de un total de 967 kilómetros construidos, que estuvieron operativos desde finales del siglo XIX y en parte del siglo XX. El problema es que aquellas concesiones no estaban homologadas y los tramos entre sí no eran tecnológicamente compatibles, por lo que no podía existir interconexión directa entre los distintos tramos. Hoy en día, con aproximadamente 14 veces mayor población que entonces, hay 20% menos de vías férreas operativas en nuestro país. Durante el auge petrolero, el sistema carretero fue privilegiado y los ferrocarriles olvidados. La falta de interconexión directa, las limitaciones tecnológicas y la falta de continuidad en los proyectos ferroviarios no permitía que los tramos operativos pudieran competir con los tramos carreteros que se iban construyendo y sobre todo los que se pavimentaban. En 1945 fueron creadas la Comisión Nacional de Urbanismo y la Comisión Nacional de Vialidad, la cual en el año 1946 presentó el Plan Preliminar de Vialidad, con el cual se fue desarrollando la red vial, el desarrollo aeroportuario y portuario, junto con la infraestructura de comunicación tal como la conocemos hoy en día. Así se desarrolló la integración y el equipamiento territorial, conllevando la modernización del país. Lamentablemente, el sistema ferroviario no recibió la misma atención de los otros sistemas. También hubo un gran desarrollo en el transporte de hidrocarburos y servicios mediante ductos, generación de energía con densas redes de distribución. La segunda mitad del siglo XX ya habían desaparecido los ferrocarriles y tranvías en Venezuela, aunque aún persistía en operación el tramo Puerto Cabello-Barquisimeto. El modo carretero era prácticamente el único del país. Con el proceso indicado por la Comisión Nacional de Vialidad, Venezuela dio grandes pasos hacia la modernización de su sistema carretero, siendo nuestro país pionero en Latinoamérica. Pero se desaceleró a finales de los años 70 del siglo pasado. Vías de gran importancia para Venezuela, algunas con proyectos iniciados hace tiempo y hoy prácticamente paralizados, por ejemplo la autopista Oriente, autopista Los Llanos, autopista San Cristóbal La Fría, la llamada variante Kempi, autopista Barcelona del Tigre y la conexión con el segundo puente sobre el Orinoco, el tercer puente sobre el Orinoco, el puente Cacique Nigale o mejor llamado también segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el sistema ferroviario Caracas, Guarenas, Guatire y varias líneas de expansión del metro de Caracas.
el sistema ferroviario Tinaco-Anaco, Puerto Cabello La Encrucijada y otras obras importantes debieron estar terminadas y en servicio, aunque esta afirmación no quiere hacer juicio de valor acerca de las prioridades y si todas estas obras tienen suficiente justificación. En este momento, ya iniciada la tercera década del siglo XXI, nuestro viejo plan vial de la nación es un proyecto inconcluso, prácticamente detenido, con obras iniciadas e inconclusas y con las vías ya construidas, presentando visibles muestras de deterioro e ineficacia. Algo parecido pasó con el nombrado Plan Vial Caracas 2000, presentado en el año 1960 por la Comisión Nacional de Vialidad. Con más de 40 años de retraso, hoy para la Gran Caracas se estima la necesidad de construcción de unos 270 kilómetros de vías expresas nuevas y el mantenimiento y ampliación de unos 205 kilómetros de vías expresas ya construidas. En el país se debe retomar la buena práctica de realizar estudios y proyectos de ingeniería con base en una planificación firme para nuevos proyectos y también para retomar los proyectos paralizados y para la rehabilitación o incluso para el mantenimiento rutinario. La idea no es desmotivar y mucho menos hacer que los estudiantes y los jóvenes ingenieros piensen en emigrar de este hermoso, rico y espléndido país. Al contrario, hay que ir pensando en el gran reto que tenemos por delante. Y no solamente me estoy refiriendo a la infraestructura de transporte. Veamos a continuación una descripción un poco más completa de los distintos sistemas de transporte en Venezuela con base en algunos indicadores para calificarlos. Se presentará primero el sistema carretero, luego el ferroviario, seguiremos con el sistema aeroportuario y finalmente el portuario. Comencemos con el sistema carretero. Actualmente se cuenta con aproximadamente 103.560 kilómetros de vías construidas, de las cuales unos 35.000 kilómetros están pavimentados y el resto en tierra, conformando estos aproximadamente 68.000 kilómetros, principalmente de la vialidad agrícola. Entre los tramos pavimentados se estiman unos 12.500 de autopistas y troncales, y unos 13.500 de vías locales, y 10.000 kilómetros de ramales. El esquema siguiente mostrará cómo se fue incrementando la construcción de carreteras en el país, especialmente para dejar abierta la posibilidad del inicio del periodo de recuperación. Aquí se distinguen 4 etapas bien definidas. Una primera hasta el año 1960, con crecimiento poco acelerado, pero con tendencia siempre creciente. Luego, entre 1960 y 1980, la época de la gran aceleración y modernización del sistema carretero venezolano, con base en el Plan Vial de la Nación, lo cual lamentablemente comenzó a desacelerarse en el año 1980 y a partir del año 2000 comienza a presentar una tendencia casi horizontal. En algún momento se iniciará la recuperación del país y todos deberemos ser copartícipes. Este gráfico muestra la cantidad de accidentes viales mortales al año por cada 100.000 habitantes con data analizada desde los años 2010 hasta el 2020. Venezuela se califica en la condición de tráfico carretero muy peligroso. El promedio mundial es de 17,1 y el de la Unión Europea de 5,9. El índice en Venezuela es alarmante, prácticamente duplicando al promedio mundial. Significa que hay fallas importantes, entre otros factores, en el mantenimiento de la infraestructura vial, señalización, demarcación, iluminación, en la modernización geométrica de tramos viales, en el estado del parque automotor y tal vez la falla más importante y digna de resaltar, la educación vial.
Estas gráficas muestran la densidad de carreteras a nivel nacional, bien sea por número de habitantes, expresándolo en kilómetros por cada millón de habitantes, o bien respecto a la extensión territorial, que se expresa en metros por kilómetro cuadrado. Venezuela se muestra en los últimos lugares entre los países considerados. Significa que aún falta la construcción de muchos kilómetros de carretera para escalar posiciones dentro del ámbito latinoamericano y especialmente para retomar el camino de vanguardia que nuestro país lideró por un tiempo. Más aún si se considera que el transporte de pasajeros y especialmente el de carga a nivel nacional se realiza casi exclusivamente usando este modo de transporte. El sistema ferrocarrilero nacional se puede subdividir en tres grupos bien definidos. Primero, el sistema de servicio comercial nacional, el cual suma 327 kilómetros. Luego, los sistemas urbanos tipo metro, que suman 91 kilómetros. Y finalmente, los tramos que no prestan operación pública, pero que dan servicio de carga exclusiva para la industria ferrominera en Guayana, que suman 471 kilómetros. Todo para un total de 889 kilómetros. Aquí presentaremos algunos datos desagregados. El sistema ferroviario Caracas-Cuba está operando exclusivamente para pasajeros, aunque el sistema está diseñado también para transporte de carga. Tiene longitud de 41,4 kilómetros y una demanda actual servida estimada en 40,6 millones de pasajeros al año. El sistema ferroviario centro-occidental Simón Bolívar, que une Puerto Cabello, Barquisimeto, Yaritagua a Carigua, que es de uso mixto para carga y pasajeros, pero actualmente está en un proceso de rehabilitación con tramos restringidos para carga y con tramos restringidos para pasajeros. Tiene una longitud total de 286 kilómetros con vía sencilla no electrificada y sirve a una demanda actual estimada de 100.000 pasajeros por año y unas 500.000 toneladas por año. En esta lámina se resumen los datos de los sistemas urbanos y también del transporte exclusivo de la ferrominera. En cuanto a los sistemas urbanos tipo metro, para una longitud total de 91 kilómetros, se ve que el metro de Caracas junto con el de Los Teques presenta 78,3 kilómetros, el metro de Maracaibo 6,5 y el metro de Valencia 6,2 kilómetros. La demanda actual servida por todos estos sistemas es aproximadamente de 280 millones de pasajeros año, que se subdivide de la siguiente manera: 264 millones de pasajeros años el metro de Caracas, 14 millones el metro de Maracaibo y 2,2 millones de pasajeros años el metro de Valencia. En cuanto al sistema de uso exclusivo para actividades mineras de Guayana, de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Ferrominera, este presenta 471 kilómetros, subdividido en 374 kilómetros en un tramo de operaciones mineras para el hierro y 97 kilómetros para operaciones mineras de bauxita. Estos viejos tramos tienen un diseño muy especial para operación con carga extrapesada, por encima de los estándares mundiales. Todavía siguen impresionando a muchos expertos ferrocarrileros que han venido de diversas latitudes. La demanda servida se estima en la impresionante cantidad de 9,9 millones de toneladas kilómetros año, lo que en breve se mostrará de manera referencial en un gráfico. En esta lámina presentamos el gráfico con la densidad de vías férreas en kilómetros por kilómetros cuadrados de extensión territorial.
Venezuela presenta densidad de vía férrea inferior a la que tenía a finales del siglo XIX. Actualmente está un orden de magnitud menor que en México y aproximadamente 3 órdenes de magnitud menor que en Alemania. Como referencia de interés, si hoy estuvieran completados todos los tramos que se iniciaron, pero que están paralizados, incluyendo los sistemas nacionales y los sistemas de metro, la densidad de vía férrea aún no alcanzaría el valor actual que presenta Chile. La cantidad de pasajeros transportados, sin incluir a los sistemas metros, y el transporte de carga comercial, constituyen indicadores de mucho interés para evaluar el desempeño de los sistemas ferroviarios. El primero se expresa en pasajeros kilómetros y el segundo en toneladas kilómetros. La figura de la izquierda presenta la gráfica de pasajeros transportados en Venezuela y otros países, mostrando el valor comparativo muy bajo para Venezuela. La figura de la derecha muestra la carga transportada en varios países, donde se observa la cantidad prácticamente irrisoria de la carga comercial movida con ferrocarriles en el territorio nacional, que es aproximadamente 30 veces menor que en Chile y 80 veces menor que en Argentina. Y eso que no estamos comparando con el caso de México. A manera de curiosidad, se presenta también el caso de Venezuela sumando la carga minera, no comercial, donde el indicador nuestro ya sería comparable con el de España. Ahora esta figura muestra el transporte actual anualizado, expresado en millones de pasajeros de todos los metros en operación en Latinoamérica. Y voy a expresar algunos datos complementarios. Los sistemas tipo metro latinoamericanos alcanzan actualmente en conjunto 943 kilómetros de vías, 780 estaciones y 9.000 carros, transportando 3.311 millones de pasajeros al año. Para el año 2013, el sistema tipo metro transportaba 38,2 millones de pasajeros diarios en toda Europa, con 3.638 kilómetros de vía, 11,5 millones de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe, con 828 kilómetros de vía, y 8,6 millones de pasajeros diarios en Norteamérica, sin incluir México, con 1.600 kilómetros de vía. El metro de París posee 214 kilómetros de línea férrea, 303 estaciones y está transportando 1.600 millones de pasajeros al año. El metro de Caracas hoy transporta la cuarta parte de lo que transportaba hace poco más de una década. Hoy requiere de completar el proyecto de rehabilitación de la línea 1 y varios proyectos de expansión iniciados, todos paralizados o con actual presupuesto irrisorio que no conduce a la finalización, o mejor dicho, no conduce a nada. También tiene diversos proyectos de expansión que no se han iniciado y que tienen importantes retrasos respecto a la planificación inicial. También requiere de modernizarse mediante la construcción de varios intercambiadores multimodales modernos. Adicionalmente, se sabe que existen altos índices de accidentabilidad, fallas en los sistemas y bajos índices de mantenibilidad. Pero lamentablemente no se conoce, o al menos no es pública la información verificable que permita cuantificar los indicadores respectivos con miras a plantear las mejores. Sin duda alguna, esto será un reto para la ingeniería venezolana, hacer que el metro de Caracas vuelva a ser el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Respecto al transporte aeroportuario, aquí se muestran unos datos actualizados sobre la infraestructura aeroportuaria de nuestro país. Se cuenta
con más de 400 aeródromos entre aeropuertos nacionales e internacionales, pistas de aterrizaje privadas o públicas y de uso militar. Hay 50 aeropuertos activos, bien sea en forma regular o intermitente, y 16 aeropuertos inactivos. De 12 aeropuertos internacionales, 6 tienen sus vuelos internacionales suspendidos. 14 estados del país cuentan con al menos un aeropuerto activo con vuelos regulares. La interconexión aérea interna y con el mundo es muy baja. Se muestra a continuación algunos indicadores de transporte internacional de carga y de pasajeros en nuestro país. Con respecto al transporte aeroportuario, aquí se muestran unos datos actualizados sobre la infraestructura aeroportuaria en nuestro país. Se cuenta con más de 400 aeródromos entre aeropuertos nacionales, internacionales, pistas de aterrizaje privadas o públicas y de uso militar. Hay 50 aeropuertos activos, bien sea en forma regular o intermitente. 16 aeropuertos inactivos. De 12 aeropuertos internacionales, 6 tienen sus vuelos suspendidos. 14 estados del país cuentan con al menos un aeropuerto activo con vuelos regulares. Pero la interconexión interna y con el mundo es muy baja. Se mostrarán a continuación algunos indicadores de interés. En la gráfica de la izquierda se muestra el número de pasajeros aéreos internacionales desde el año 1970 y hasta el 2020, y también su comparación con algunos países latinoamericanos. A partir del año 2014, el transporte de pasajeros internacionales de Venezuela se ha reducido drásticamente, con una rata promedio casi uniforme de 1,28 millones de pasajeros por año. Hubo cerca de 8 millones de pasajeros internacionales en el año 2014, tan solo 1,5 millones en el año 2019 y 0,28 millones en el año 2020. Por cierto, esta cifra, que si bien está afectada por la pandemia del COVID-19, es la misma que se obtiene manteniendo la misma rata de reducción observada durante los años previos. Desde el año 2000, la tendencia de otros países latinoamericanos ha sido siempre creciente. En el año 2019, Colombia tuvo más de 37 millones de pasajeros internacionales, es decir, 130 veces de lo que tuvo Venezuela. Ahora pasemos a la gráfica a la derecha. Según se observa, hubo un poco más de 140.000 partidas internacionales desde Venezuela durante el año 2008 y luego se presentó tendencia a la baja continua. Desde el año 2004, la tendencia de otros países latinoamericanos ha sido siempre creciente, con excepción del año 2020, fuertemente afectado por la pandemia. En el 2019, Colombia tuvo más de 350.000 partidas internacionales. Durante ese mismo año, las partidas internacionales de nuestro país fueron solamente 1.520. Hablemos ahora de la carga aérea internacional, expresado en millones de toneladas kilómetros. Los datos de esta gráfica permiten verificar que en Venezuela, a partir del año 2003 y hasta el 2020, se ha presentado un promedio de tan solo 2,8 millones de toneladas kilómetros, lo que es 500 veces menor que el promedio para ese mismo periodo presentado por países como lo son Chile y Colombia. Hablaremos a continuación del transporte marítimo. En Venezuela hay más de 500 instalaciones portuarias con diversos usos, incluyendo los petroleros y los turísticos. Pero son 6 los puertos venezolanos contenerizados para la actividad comercial, que son Puerto Cabello, el puerto de La Guaira, el puerto de Maracaibo, el puerto de Guanta, el puerto de Guamache y La Ceiba. También está el puerto seco Batalla de Araure en Turén, estado portuguesa. Hay otros puertos que son especializados en transporte de petróleo y que además tienen capacidad de manejo de otros productos. En esta tabla se resume el tipo de carga
y la capacidad en TEUs de cada uno de los puertos indicados. Está en orden de capacidad e importancia desde arriba hacia abajo. Puerto Cabello tiene 10 muelles con 22 puestos de atraque y longitud promedio de 185 metros. La Ceiba no tiene en este momento operaciones internacionales. Para aclarar, un TEU es una unidad de medida llamada unidad equivalente de 20 pies, por sus siglas provenientes del inglés. Durante el año 2018, los puertos venezolanos movilizaron 592.374 TEUs distribuidos según muestra la gráfica. Esa cantidad representa aproximadamente el 17% de utilización de la capacidad instalada del sistema portuario de nuestro país. En la figura también se indica la posición en cuanto a la carga movida respecto a los 118 puertos latinoamericanos que tienen operaciones internacionales, donde se observa que el principal puerto venezolano ocupó el puesto número 34. Le sigue así el puerto de La Guaira, que ocupando el número 54, el de Maracaibo con el puesto 96, Guanta, puesto 101, y el puerto de Guamache con el puesto 104 entre los 118 puertos internacionales latinoamericanos. Ahora en esta gráfica de la izquierda se muestra el movimiento internacional de contenedores entre los años 2000 y 2020. Venezuela presenta una caída gradual desde el año 2012, con un mínimo durante el año 2019 y 2020 de aproximadamente 170.000 contenedores, lo que es 26 veces menor que el transporte respectivo del año 2020 de Colombia o de Chile. Todos los países mostrados en la gráfica, con excepción de Venezuela, presentan tendencia creciente durante las 2 décadas analizadas, con rezago a partir del año 2018. La gráfica de la derecha presenta el índice de conectividad de carga marítima. Esto representa el grado de conexión del país con el resto del mundo a través de las rutas marítimas que arriban al mismo. Valores altos significan mayor competitividad de los puertos del país. La gráfica de la derecha muestra el análisis de este índice entre los años 2006 y 2020. Todos esos países presentan tendencia creciente desde el año 2006, exceptuando a Venezuela, que al contrario muestra una tendencia a la caída. Colombia y México presentaron promedios entre 2019 y 2020 de 48.5%, mientras que en nuestro país ese promedio fue de 11.1%. No quiero dejar de nombrar una importante infraestructura de oleoductos del país. Siendo Venezuela un país netamente petrolero, tiene gran experiencia en el transporte de crudo, donde existe aproximadamente 3.410 kilómetros de oleoductos de diferentes diámetros y espesores, haciendo de este modo de transporte uno de los más importantes del país. La capacidad del sistema era de 978.000 metros cúbicos día, lo cual representa un volumen de 218 millones de metros cúbicos, o lo que es equivalente a 1.370 millones de barriles de crudo por año. Con respecto a los gasoductos principales, se estima que en Occidente hay 727 kilómetros, en Oriente 2.205 kilómetros y en el centro, sur, unos 44 kilómetros, para un total de 2.976 kilómetros con una capacidad nominal de transporte de 2.405 millones de pies cúbicos diarios. Se muestra el esquema del oleoducto bachaquero Puerto Miranda, que es el puerto de exportación de crudo más grande de América del Sur. Tiene longitud de 106 kilómetros y diámetro de 30 a 31 pulgadas. Se muestra también el oleoducto Ulé-Amuay, que estaba ubicado entre las primeras 3 más grandes del mundo, refiriéndome en este caso a la refinería de Amuay. Tiene 230 kilómetros y
24 o 26 pulgadas de diámetro. El oleoducto más largo del país es de 343 kilómetros de largo, conectando el campo de San Silvestre, en el estado Barinas, con la refinería El Palito, en Carabobo, pasando por estaciones de bombeo en Guanare, Acarigua y Yaritagua. Sabemos que el sistema está presentando fallas de mantenimiento y marcado deterioro. No tenemos información que nos permita presentar aquí indicadores serios y verificables. Si el petróleo no puede ser llevado a los terminales de embarque para exportarlo o para enviarlo a refinerías, ni el gas natural a las plantas de extracción, fraccionamiento, ni al mercado interno, entonces no tendría sentido aumentar la producción. Vamos con unos comentarios finales. La infraestructura de transporte requiere de participación multidisciplinaria, especialmente de las ingenierías. Son grandes obras que generan muchas inversiones y producen muchos empleos. La infraestructura del transporte es vital para el desarrollo y la integración social. Envuelven en sí poco más del 40% de todas las inversiones en infraestructura. Las universidades, industrias y los estados dedican una gran cantidad de esfuerzos y recursos para la investigación en el campo de la ingeniería de transporte. En Venezuela, el reto es muy grande. Se plantea la necesidad de mantenimiento y expansión con miras hacia el futuro, donde se creará un gran abanico de oportunidades. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus comentarios y preguntas.